Un mapa puede salvar miles y miles de vidas. Esto fue lo que pasó en 1854 en Londres. Hoy te voy a contar sobre un hecho muy importante en la historia de la medicina, donde vamos a hablar sobre el mapa que realizó John Snow. Pero para esto vamos a ir a centrarnos en este punto y hoy te vamos a hablar sobre John Snow y el mapa que cambió la medicina en 1854. Todos trasladémonos a esta época, trasladémonos a Londres específicamente, a Inglaterra. En mediados del siglo XIX, más o menos entre 1850, 1854, 1855. Pues esta ciudad era una metrópolis hipertrofiada. ¿Qué significa esto? Que existían muchísimas personas habitando este lugar. Habían aproximadamente 2.5 millones de habitantes. Ojo, quizás ahora puede parecer un número muy bajo para muchas ciudades que albergan 21, 50, 100 millones de habitantes en realidad, pero vayámonos a la época. Estamos hablando de hace más de 170 años atrás, donde pues básicamente en esta ciudad habitaban muchísimas personas, muchos barrios, 2.500 habitantes, 2 millones y medio de habitantes es lo que se dice. Y empezaba un problema, o había muchos problemas que se afrontaban en esta ciudad, y entre ellos lo más conocido o lo que más resaltaba era el colapso de la gestión de los residuos, tanto sólidos y también residuos líquidos, que pues se hacen, ¿no? Después de haber hecho, por ejemplo, el uso del agua, haber hecho uso de los alimentos, se generan residuos sólidos y había un colapso en cómo se trataba todos esos residuos sólidos dentro de esta ciudad, y no solo en esta ciudad, sino en casi todo el continente europeo en esos años. Se dice que habían hasta 19 personas que habitaban una sola vivienda. Como podemos ver aquí, habían muchísimas personas. Ahora también trasladémonos a esa época donde no existía como ahora agua potable, no había tuberías tan sofisticadas como ahora, no habían tratamientos que se hacían al agua, eran básicos y además el agua no llegaba directamente a la casa, ¿no? En ocasiones muchas personas tenían que ir a un lugar, a un punto, a tomar agua, a beber de una pileta o en este caso de un pozo, ¿no? A extraer el agua y pues esta se bebía en muchas de las personas. Pero este tema del agua dejémoslo ahí. Además de todo esto, en esa época, en Londres, ¿no? Existía la teoría del miasma. ¿Qué significa esto de la teoría del miasma? Pues la creencia científica, en realidad todos, incluso médicos, doctores de la época, decían, ¿no?, que las enfermedades eran causadas por inhalar un aire que tenía olores o básicamente malos aires, ¿no? Ese era la teoría miasmática que se conoce de esa época, donde los doctores, científicos y demás decían que sí, que alguien se enfermaba simplemente porque en el ambiente olía mal. Y bueno, en cierto modo puede haber una relación que daba esto, ¿no? Pero, ojo, y hicieron muchos esfuerzos públicos a nivel de esa época, ¿no? En los años de 1850, para eliminar justamente esos olores. Hacían limpiezas, incluso se menciona en la historia que en Londres, ¿no?, se esparcía flores para que los olores desaparecieran, porque decían que donde haya olor, donde había olores, las personas se enfermaban. Eso es lo que se mencionaba. Así que en esa época había dos teorías. La teoría miasmática, que decía donde hay olor, hay enfermedad. Que las personas que inhalan el mal aire se enferman. Y por ende, pues, donde una ciudad donde olía mal, donde se estaba contaminando, pues las personas se enfermaban y claro, en cierto modo había mucha coincidencia. Pero
John Snow, que ahora te voy a contar quién es él es un médico de la época que estaba haciendo diferentes tipos de estudios. Uno de ellos, te cuento en un momento, ¿no? Un gran estudio que realizó para identificar un punto de que no necesariamente era el tema del mal aire o el olor del aire lo que hacía que las personas se enfermaran, sino Jon Snow utilizó un poco de lógica. ¿Y qué es lo que encontró? Pues encontró y vio que muchas personas se estaban enfermando o tenían problemas gastrointestinales. Y él decía, ok, pero cuando nosotros inhalamos el aire, ¿no? Para la época, pues no va directamente hacia el estómago, sino va a los pulmones y luego pues en este caso se esparce por todo nuestro cuerpo, ¿no? Es transportado hacia cada célula de nuestro cuerpo. Pero algo extraño le parecía a él que muchas personas se estaban enfermando, no del cuerpo, no de los pulmones, sino del estómago. En esa época muchísimas personas morían con problemas estomacales, ¿no? O con problemas gastrointestinales. Ahora, algo también que cabe recalcar, que estamos hablando de 1854, justo el año donde se hace el primer estudio, ¿no? De la bacteria que genera justamente un problema llamado, que ahora conocemos como el cólera. Pero en 1854 todavía no se sabía de este tema, ¿no? Simplemente era un estudio que se había realizado, pero en Italia, ni siquiera en el país de Inglaterra, así que la información ni siquiera se había llegado o había llegado a manos de Jon Snow, pero sin embargo él se había percatado de este punto y después de muchos años después recién se hace estudios donde ya se comprueba de que hay una bacteria que genera pues el cólera, ¿no? Y esto es importante. Bueno, Jon Snow en ese tema empieza a hacer un experimento, él lo llama el gran experimento, ¿no? Donde evalúa, hace una especie de recolectar información, agua, básicamente de las viviendas que consumían agua, de los pozos, de las viviendas y todo lo demás. Y en esa época, en esta ciudad, habían había en realidad muchas empresas prestadoras de servicios de agua, ¿no? Que pues tuberías y todas, muchas conexiones que facilitaban el consumo de agua o la facilidad de que las personas puedan adquirir agua o beber agua en esa ciudad, ¿no? En todo Londres. Y habían dos empresas importantes. Uno, que es Lambeth, ¿no? Water Company, que es la empresa que tomaba el agua, pero sus tuberías estaban conectados río arriba, ¿ya? O sea, antes de que el río fuese, entre comillas, contaminado. Desde ahí captaba el agua y esa agua la distribuía. Sin embargo, había otra empresa que es Southwark and Vauxhall, ¿no? Si más no me equivoco, Vauxhall se pronuncia de esa manera, o también conocido como Is and You. Y bueno, básicamente su toma de agua estaba ríos abajo, después de que el agua había pasado por la ciudad. Y esto pues ha hecho que el agua ya estaba contaminada y esta agua era proporcionada por las tuberías. Y no solo eso, que las conexiones que habían a veces eran un poco difíciles de identificar, ¿no? Y decir, ok, todas estas tuberías son de agua potable o son de agua que se pueda beber y estas conexiones son de aguas contaminadas o incluso de pozos sépticos que en esos años habían. Y bueno, Jon Snow lo que hizo, utilizó el nitrato de plata para identificar el tipo de agua, ¿no? Por ejemplo, iba a una vivienda, tomaba la muestra, un vaso, luego lo llevaba al laboratorio, hacía un análisis con el nitrato de plata para identificar cuántas sales tenía. Y en base a la cantidad de sales que encontraba, decía, ok, esta agua es de la compañía Lambeth y esta agua es de la otra compañía, ¿ya? Y algo más se dio cuenta en todo este estudio que se realizó, que fueron durante 7 semanas, ¿no? Desde el inicio de su estudio, identificó que había muchas personas falleciendo, muchísimas personas estaban muriendo.
alrededor de, por ejemplo, todas las que bebían de agua de la compañía Southwark, más o menos habían fallecido en 1263 personas no necesariamente por esta enfermedad del cólera, pero por problemas gastrointestinales. Y eso le pareció extraño, ¿no? Dijo, ok, aquí hay algo extraño, aquí hay algo raro, que empezó a identificar Jon Snow. Y ahora se dio cuenta que en el caso de Lambeth solamente habían muerto 98 personas. Ojo, esto pues un montón de personas a nivel de toda la ciudad bebían agua de estas compañías y otras más, pero estos dos fueron los que más le llamó la atención a él, ¿no? Se dice que en el primer caso de Southwark, alrededor de 315 personas morían por cada 10.000 casas que tenían o que se abastecían del agua de esta compañía. Y en el otro caso de Lambeth, simplemente morían unas 37 por cada 10.000 casas. Pero es un montón igual. Imagínense cuánta gente moría y pues la medicina, según ha avanzado, hoy en día las personas fallecen, bueno, la cantidad de personas que mueren igual es un montón, pero ya hay muchas enfermedades que están controladas, ¿no? Por ejemplo, en este caso. Y él llega a una conclusión que es muy interesante, que dice, ok, si las personas que viven o las personas que consumen o los hogares que consumen agua de Southwark tienen 8.5 veces más de riesgo de morir, a comparación con los hogares que consumen de Lambeth, que es, bueno, entre comillas, agua limpia, y el otro era agua contaminada, que luego ya se llegó a demostrar. Y aquí pues puedes ver, por ejemplo, esos números, ¿no? Ahí puedes ver que dice 8.5 veces más riesgo de morir si consumes agua de Southwark. Estamos hablando de una empresa de hace más de 170 años atrás. Ok, después de haber hecho ese experimento, justo unos meses antes de que sucediera el hecho más importante, ¿no? En un lugar llamado Soho, específicamente en la calle Broad Street, que es una de las calles principales de esta ciudad, y sucedió un caso importante. Alrededor de más de 500 personas, ¿ya? Más de 500 personas fallecieron en tan solo en un radio de 228 metros. Y pues recordemos, la teoría miasmática decía, ok, aquí hay un problema. Muchas personas están falleciendo de este lugar, y esto sucedió más o menos un 30 de julio, ¿ya? Perdón, 30 de agosto empezó este problema, y durante aproximadamente los siguientes 7 días, hasta el 7-8 de septiembre, habían fallecido 500 personas, más de 500 personas. Y esto llamó muchísimo la atención a Jon Snow, y que por cierto, Jon Snow ni siquiera vivía en esta zona, sino que escuchó esta noticia y se interesó. Además, él ya tenía un poco de pruebas de que las personas fallecían con estos problemas estomacales, ¿no? Por el tema de que había algo que estaban consumiendo, pero en el agua. Y no simplemente era porque había olores. Así que esta altísima concentración de casos, pues en un espacio tan reducido, realmente contradecía, ¿no? La idea de esa enfermedad transmitida por el aire, porque si hubiera sido así, no solo hubiera sido un foco, sino muchísimas otras personas hubieran fallecido. Como les digo, el 31 de agosto, 30 de agosto se registran las primeras muertes, y hasta el día 7-8 de septiembre se siguen registrando muertes, incluso después todavía, pero hay un hecho importante. En esto, Jon Snow inicia una investigación. Ya inicia una investigación después de haberse encontrado todos esos datos. Se dice que el 31 de agosto hubieran aproximadamente 56 muertes, solamente el 31 de agosto. Luego el 1 de septiembre se corrobora más o menos entre 140 a 150 muertes, que fue el pico más alto, ¿no?, de mortalidad que se había visto en una zona en esa época. Luego ya fue bajando,
pero ya hasta el 8, 9 de septiembre, entre 12, 15, 10 personas eran lo que fallecían por día en esa zona específica. Eso es lo que más llamó la atención, justamente la zona de Soho, ¿no? Que en 10 días cientos de personas habían fallecido. Así que, bueno, las personas que hicieron empezaron a preocuparse, muchas personas huyeron del lugar porque, claro, pensaron de que se estaba muriendo justamente por esta misma teoría que existía en la época de que si estabas inhalando aire contaminado o aire con malos olores, pues te estabas enfermando y fallecían. Se dice que literalmente familias enteras, ¿ya? Familias enteras habían fallecido de un día para otro. En esto Jon Snow inicia su investigación en la calle más afectada, que es Broad Street, ¿no? Empieza a investigar qué es lo que está pasando. ¿Por qué algunos no se están enfermando? Porque él, aparte de, ir a ver cuántas personas estaban enfermando, también empezó a notar algo interesante, algo que muchas veces pues se llama pensar fuera de la caja, ¿no? Y decir, ¿qué está pasando aquí? Hay muchísimas personas que están muriendo en este espacio, pero hay personas que no han sido prácticamente afectadas, o puntos específicos que no han sido afectados por esta enfermedad, o por, bueno, en esa época no le conocían como cólera, hay que recordarlo, simplemente era una enfermedad que ellos estaban enfrentando, una epidemia en esa ciudad que estaban enfrentando en ese momento. Y le llamó la atención dos casos importantes. Uno, la cervecería Lion, ¿no? Que es una cervecería que contaba con alrededor de 70 trabajadores y que en estos 70 trabajadores nadie había fallecido, y eso le llamó muchísimo la atención. Él dijo, qué raro, qué extraño, y fue a indagar. Como él ya tenía esa teoría de que las personas estaban falleciendo por temas de que están consumiendo agua y algo está en el agua, ¿no? Que está afectando a las personas, pues empezó a preguntarles, por ejemplo, ¿no? Si ustedes el agua que consumen, ¿cómo la obtienen? Bueno, el dueño de la cervecería en esas épocas tenía dos formas de pago incluso. Pagaba a los trabajadores con cerveza, literalmente, ¿no? Épocas hace más de 170 años, no juzguemos, ¿no? A veces vemos cómo ha sido el pasado y empezamos, como se dice hoy en día, a funarlos. Pero no es así, simplemente son épocas distintas que vivimos. 1854, 1850, las cervecerías pagaban a sus trabajadores con cerveza y las personas o con té, y estas las bebían y ya estaba, listo, no había ningún problema. Y además esta cervecería contaba con su propio pozo de agua, ¿no? Ellos extraían agua desde la parte subterránea, tenían su propio pozo de agua de donde consumían. Entonces Jon Snow dijo, esto está interesante, aquí las personas que están, porque todos están sintiendo los olores, todo lo que hay en el ambiente, o sea, no están fuera de esta zona, así que esto refuta más aún la idea de que pues las personas se enferman por el mal aire o por el olor en el aire, sino aquí estaba identificando la causa, ¿no? Que en realidad era el agua contaminada. Pero bueno, luego de esto vio otro caso muy similar en la cercanía, que era justamente el asilo, un asilo de pobres, ¿no? Que en realidad habían muerto personas, que este asilo tenía 535 personas, ¿no? En este lugar, pero que solo habían fallecido 5, y también fue a indagar y encontró un punto y dijo, aquí también tienen su propio servicio de agua, su propio pozo de agua, ¿no? Se habían muerto muy poquitos porque ellos tenían su propio suministro de agua frente a las otras personas, otras viviendas que estaban en esta zona. Eso hizo que él creyera mucho más en su teoría, ¿no? En su hipótesis de que las personas estaban muriendo por consumir agua contaminada. Y hubo un hecho muy importante, que fue una viuda que falleció, que en realidad la viuda ni siquiera estaba en la zona, ¿no? La viuda vivía en una zona
alejada, una señora que falleció en la misma ciudad, en todo Londres, pero que no vivía en esta calle o muy cerca a estas zonas donde había brotado pues este problema. Y Jon Snow, que es raro, o sea, identificó, encontró que una persona había fallecido con los mismos síntomas y todo, y fue a preguntar al lugar. Encontró a su hijo o a su hija, no recuerdo bien cómo dice la historia, ¿ya? Pero encuentra a uno de los hijos y le pregunta cómo la señora consumía agua, cuáles eran sus hábitos alimenticios, y la hija cuenta algo importante. Dice, bueno, a mi mamá le gustaba tanto el agua o el sabor del agua que hay en un pozo que está en la calle Broad Street, ¿no? En Soho, y que ella directamente manda a nuestro empleado a traer el agua. Y ese fue el hecho que básicamente dio la luz de su estudio, ¿no? Que él dijo, ok, esta es la prueba definitiva para nosotros poder decir que sí, efectivamente, el problema es el agua. Así que con todos estos estudios, lo que hizo Jon Snow básicamente fue ir el 7 de septiembre a una especie de reunión y presentar. Bueno, ahí vemos un mapa que está presentando Jon Snow, pero en realidad recordemos, esto es un hecho que muy pocas personas saben, con un poco de investigación hemos logrado saber por libros y muchas otras elementos de investigación, que en realidad Jon Snow no había presentado un mapa a aquella fecha. Él simplemente había dado a conocer su estudio del problema que estaba pasando. Entonces, toda esta investigación que había realizado, él contó lo que estaba pasando y dijo, ok, el culpable es una fuente de agua. Pero a la vez que había preguntado a las familias o a las viviendas, en este caso a la cervecería, ¿no? Al asilo, que las personas estaban vivas, que de dónde habían consumido el agua, también había ido a las otras viviendas a preguntar cómo consumían agua o de dónde consumían agua. Y la mayoría de todas estas viviendas, bueno, los sobrevivientes, las personas que habían sobrevivido, empezaron a contarle a Jon Snow que las personas iban y bebían el agua justamente de ese pozo que estaba en Broad Street, ¿no? En esta calle. Y a él dijo, ok, esta es la prueba fehaciente, ¿no? Esto es lo que realmente define que el culpable es ese pozo. Y ese pozo que trae agua. Entonces el agua está contaminada y por eso las personas están falleciendo en estos días. En esta reunión, Jon Snow propone cerrar, clausurar, ponerle stop, como dice aquí en la imagen, ¿no? a ese pozo, y que quiten la manija de ese pozo, para que las personas no puedan extraer agua de allá. Y bueno, pues lo quitaron, pero también recordemos que ya las muertes habían disminuido, ¿no? Estamos hablando de que los primeros días de septiembre de 1854 habían fallecido incluso más de 150, casi 150 personas en un solo día, pero que luego ya estaba disminuyendo. ¿Esto por qué? Porque las personas también ya habían dejado de beber agua de ese lugar y muchas de las personas ya se habían ido y solo algunas personas estaban regresando, ¿no? a vivir a la zona. Eso es lo que cuenta la historia. Y Jon Snow, pues, con esto identificó un hecho importante. Dijo, ok, cerraron, aunque en ese momento no se pudo comprobar la teoría de Jon Snow. Luego hay un reverendo llamado Henry Whitehead, ¿no? que hace una especie de estudio con tal de contradecir la teoría de Jon Snow. Él dice, ok, esto es raro, no creo. Igual seguramente son los malos olores. No, Jon Snow o el doctor está equivocado. Yo voy a contradecir esa teoría. Así lo que él hace es ir de vivienda en vivienda a hacer otras consultas adicionales. Porque bueno, aparte, Jon Snow era un extraño para la zona. Imagínate, muchas veces pasa esto. Llega alguien extraño a tu vivienda o a tu casa, tocan la puerta
y te empiezan a preguntar cosas, ¿no? No es una encuesta, no es nada que que el gobierno haya ordenado o que se haya hecho un anuncio público. Y además, pues empiezan a dudar, y además está pasando este problema de que mucha gente está muriendo, toda la gente desconfiada. Entonces, Jon Snow no tuvo acceso a toda la información o a todas las personas como él quisiera, pero este reverendo, como era de la zona, pues sí tenía acceso con las familias, podía hablar, preguntarles de forma más directa, y él hizo sus propios estudios, ¿no? El reverendo Henry Whitehead, ¿ok? Entonces encontró algo importante, otra prueba que básicamente validó la teoría de Jon Snow, que había un pozo séptico a unos casi menos de 1 metro del pozo, y que cuando hicieron los estudios, excavaron este pozo séptico, encontraron una pequeña tubería que los conectaba. Se dice en la historia que este padre o este reverendo encuentra a la persona, por así llamarlo, del caso cero, que era un niño, un bebé, ¿no? Que se había enfermado, y que bueno, el pañal que había utilizado había sido desechado con todas sus heces a este pozo séptico, y este pozo séptico pues tenía conexión a ese pozo, y por ende todas las personas que habían bebido el agua de ese lugar se habían enfermado y habían fallecido. Eso es lo que finalmente se logra demostrar con investigación. Ahí es donde empieza realmente ya el análisis, ¿no?, espacial que hizo Jon Snow en la época. Posterior, meses después, con la ayuda de un geógrafo, un cartógrafo en esa época, ¿no?, Jon Snow logra construir una herramienta, o bueno, generar un mapa que hoy en día pues es mostrado como parte de la historia de los sistemas de información geográfica, del análisis espacial y también del tema de las epidemias, ¿no? Cómo hacer estudios epidemiológicos gracias a ayuda de información geoespacial o georreferenciada, y que luego nos lleva a nuestro mundo, que es con los sistemas de información geográfica. Esto fue mucho después, porque y era un simple boceto, nada más lo que hizo Jon Snow en su primer instancia, pero luego ya se construyó un mapa un poco más profesional, como les digo, gracias a ayuda de un cartógrafo, litógrafo conocido en esa época como Charles Cheffins, ¿ya? Él es la persona que ayuda a Jon Snow a generar ese mapita que podemos ver ahí. Jon Snow encontró la causa. Ojo, Jon Snow, el doctor, el médico de 1854, no Jon Snow de la serie Game of Thrones, ¿ok? Para muchos, cuando habrán escuchado el nombre de Jon Snow en los primeros minutos de este video o de esta transmisión, habrán pensado quizás en Jon Snow, el personaje, uno de los personajes principales, ¿no?, de toda la saga de Game of Thrones. No, Jon Snow, un médico de 1854, ¿ok? Y así empieza el nacimiento de la razón del razonamiento espacial. Más allá de simplemente trazar líneas o rectas, Jon Snow también desarrolló análisis de redes, porque empezó a trazar rectas, líneas, que con eso definió un área donde muchas personas se habían enfermado. Usó algunos elementos que hoy en día nosotros utilizamos gracias a los software de sistemas de información geográfica, y con la ayuda de un software tan poderoso como ArcGIS Pro podemos, de forma un poco más rápida que Jon Snow y con herramientas tecnológicas que tenemos ahora, podemos encontrar, por ejemplo, las causas que estén llevando o haciendo o generando un problema, ¿no? Como en este caso, encontrar el pozo de donde se consumía el agua. ¿Qué hizo más Jon Snow? Pues básicamente también hizo superposición de capas, ¿no? Mapeo de puntos, y empezó a identificar las viviendas donde habían fallecidos. Y algo que llamó la atención para la época y hasta ahora es que hizo una especie de gráfico de Stacked, que se le conoce, que son
como unas barras, ¿no? Que se van poniendo una sobre otra, pero Jon Snow iba colocando como unas barritas, ¿no? Como vemos ahí como en esta imagen más o menos, iba colocando barritas cada vez que le mencionaban que en esa vivienda había fallecido una persona más. Entonces falleció una persona, que una barrita, luego otra barrita, y con eso identificó pues lo que hoy nosotros llamaríamos, por ejemplo, el mapeo de puntos, ¿no? Representar los eventos de las muertes con coordenadas geográficas. Eso es lo que hacemos ahora, pero en esa época incluso el mapa que se tenía no era pues un mapa detallado, simplemente era un mapa base que tomó el litógrafo y en base a ello luego ya, como les digo, construyeron ese mapa que luego nosotros lo tenemos registrado en diferentes temáticas. Y quiero aclarar que de esa manera Jon Snow solucionó o encontró el problema, y gracias a esto dejó un legado en la medicina, en el tema de la epidemiología. Estableció los protocolos de cómo investigar, por ejemplo, los brotes, ¿no? Definición de los casos y rastreo de las fuentes primarias, y encontrar muchas veces el caso cero, gracias a este estudio que realizó Jon Snow. Que nosotros en los GIS actuales lo que podríamos hacer es justamente un hotspot. ¿Qué es eso, Ron? El hotspot son los mapas de calor, los puntos calientes. Este mismo caso luego se expande a diversas temáticas. Se expande al tema de seguridad ciudadana, contaminación ambiental y muchísimas cosas más. Por ejemplo, en seguridad ciudadana, ¿dónde son los puntos calientes? ¿Dónde sucede la mayor cantidad de delincuencia, asaltos, robos? Se pueden ir registrando punto por punto, y si tiene un mapa, ¿no? Mapa de calor o puntos calientes de la zona, pues para saber dónde son los puntos donde hay que quizás patrullar mucho más. En caso de los policías. Lo mismo con el caso de las enfermedades. Bueno, en este caso lo mismo, ¿no? Con las enfermedades se logró identificar dónde estaba la causa, el punto. ¿Por qué? En base a la cantidad de puntos que se estaban acumulando en una sola zona, se hizo un hotspot. Aunque en esa época Jon Snow no tenía idea de lo que estaba haciendo, ¿no? Entre comillas, que no tenía idea de lo que ahora conocemos. No significa que todo el estudio que hacía simplemente lo hacía porque sí, sino él tenía una hipótesis que validar y lo validó de forma correcta. En el caso de... Igual, por ejemplo, para el tema de las plagas en la agricultura se aplica también este tipo de mapas. En caso de temperaturas, ¿no? Para mapas de temperaturas, mapas de precipitación, los hotspots son muy utilizados en la actualidad para diversas temáticas, incluso para el área business, comercio. Si tú quieres saber dónde está tu público esencial o tu cliente potencial, si tú haces un mapa de hotspot con tus clientes potenciales o incluso con la lista de tus clientes, vas a encontrar las zonas donde, por ejemplo, si tienes una heladería, ¿no? Puedes encontrar a tus clientes adecuados en toda una ciudad, aplicando simplemente la metodología que aplicó Jon Snow. Claro, de forma más automatizada, gracias a los sistemas de información geográfica de la actualidad. ¿Por qué? Porque las muertes no fueron aleatorias, ¿no? Porque las muertes estaban centradas en una zona específica, en un área específica, debido al riesgo que se tenía, o en este caso al pozo contaminado. Jon Snow dejó, como les decía, transformó la ciencia de la epidemiología. También en el tema de salud pública impactó muchísimo este estudio, porque su evidencia luego impulsó a las grandes reformas sanitarias y a la separación de aguas residuales y aguas potables. ¿Para qué? Porque cada uno vaya por su propio conducto, ¿no? Que no estén ni siquiera, pues, como en esos años estaban básicamente paralelos. Habían tuberías incluso que confundían a las personas, que podrían ser tuberías. Bueno, en esos años no había tanto aguas residuales todavía por tuberías, pero los pozos sépticos tenían conexiones, y lamentablemente un pozo séptico tenía conexión a este pozo donde bebían el agua. Y claro, en la ciencia de los datos,
Jon Snow demostró en esa época, miren, 170 años atrás, que la visualización es importante. ¿Por qué? Porque luego, cuando hizo el mapa, realmente las personas entendieron de forma clara que sí, efectivamente, el problema era este pozo séptico. Este pozo séptico era el problema, bueno, este pozo séptico era el problema que luego afectó al pozo donde bebían agua, ¿no? Y todo eso lo hizo con un mapa simple que ayudó a disminuir las muertes, y no solo eso, marcó un punto, un hecho importante que hoy los geógrafos, los que nos gustan los GIS, conocemos la historia. Y si tú y a ti te gustan los sistemas de información geográfica y no conocías la historia, pues uno, puedes volverte a ver el video. Dos, revisa un poco más sobre esta historia, investiga un poco más. Si tú eres doctor o médico y estás mirando esta presentación, quizás te interese aprender a aplicar los sistemas de información geográfica a tu área. Sea cual sea el caso, te invito a suscribirte a nuestra newsletter. Si te interesa el mundo de los mapas, si te interesa cómo realizar la aplicación de los mapas, el desarrollo de los datos, convertirlos visualmente en mapas y que estos solucionen problemas, que lo vas a encontrar ahí abajo en la descripción y en el primer link o en el primer comentario fijado. Te voy a dejar ahí para que te puedas suscribir a nuestra newsletter completamente gratis. Vas a ir recibiendo información sobre cómo se aplican los sistemas de información geográfica y el software principal, que es mi favorito, que es ArcGIS Pro, a diversas temáticas. Así que únete, o si no también puedes ir al link que está apareciendo ahí abajo, ahola.helpgis.com. Únete y ahí te vamos a poder ayudar en cuanto a estas temáticas. Además, suscríbete al canal y si no estás suscrito, pues hazlo ahora. Dale, activa la campanita para que te llegue una nueva notificación cuando hablemos más de diferentes mapas y de las diferentes temáticas que traemos aquí en el canal, ¿no? De cómo los mapas ayudan en diversas áreas. Y en este GIS Live, pues hoy hemos hablado de este hecho tan importante que es el mapa que cambió la medicina en el año de 1854. Yo sé que este video o este live que deberíamos hacer en live no lo hemos podido realizar una transmisión en vivo, pero les he dejado en estreno, y que algo que me había olvidado mencionar al inicio es que allá en los comentarios estamos presentes, allá los estamos respondiendo. Si estás dejando algún comentario en este momento, si tienes alguna duda, déjalo, o también déjalo abajo en los comentarios y te vamos a ir respondiendo pues a lo largo de esta transmisión. Con esto creo que ya terminamos la explicación de este hecho tan importante. Recordemos que Jon Snow hizo este estudio y con eso salvó luego a muchas otras personas. Claro, estas 500 muertes pues no se pudieron salvar, pero el hecho de haber realizado este estudio y luego que este sea validado tanto por el reverendo, tanto por el mismo Jon Snow más adelante con un mapa ya que realmente mostró todo este problema. En muchos otros lugares se tomaron las medidas correspondientes para que no sucediera lo mismo, y con eso Jon Snow salvó miles y millones de vidas en la humanidad. Con esto me despido, un saludo a nombre de todo el equipo de HelpGIS, y ahí atrás y abajo también está ahí Katy respondiendo en los comentarios. Un saludo y nos vemos en el próximo GIS Live.